Buenos días. La preeclampsia es una enfermedad tremendamente compleja, como todos ustedes lo saben, que está sufriendo desde el punto de vista epidemiológico varias transformaciones que probablemente están teniendo un impacto significativo en el aumento de su incidencia, aunque es claramente evidente que en países en vías de desarrollo, en países desarrollados, una de sus complicaciones más temibles, la eclampsia, ha venido disminuyendo como consecuencia de la generalización del uso del sulfato de magnesio. Sin embargo, los factores de riesgo o algunos factores de riesgo altamente significativos para la aparición de preeclampsia, como obesidad, presencia de embarazos múltiples, etcétera, se han ido casi que duplicando en los últimos 15 años. El plan que tengo para la charla es básicamente una breve revisión de la patogenia y tratar de responder la pregunta de si es posible predecir la preeclampsia y prevenirla. Hace unos 15 años, Reed planteó la patogenia de la preeclampsia como una enfermedad de dos estadios, un estadio 1, en el cual había una alteración en la placentación, y un estadio 2, en el cual las consecuencias de esa placentación alterada se evidenciaban como una enfermedad o un síndrome clínico evidente en la madre, y él postulaba que el tránsito entre el estadio 1 y 2 probablemente se derivaba de estrés oxidativo. Esa teoría, que en parte es una teoría muy interesante y que tiene vigencia, se ha ido refinando con el paso del tiempo. Realmente existe una situación 1 que está determinado por factores individuales y que igualmente, mediado por factores individuales, obesidad, factores genéticos, etcétera, progresa a un estadio 2 en el cual hay una evidencia clínica de la enfermedad. Los factores que determinan e interactúan para expresar la enfermedad clínicamente manifiesta son múltiples y a múltiples niveles: metabólicos, endocrinos, bioquímicos, inmunológicos, etcétera, etcétera. El resultado final es entonces la expresión de una placenta que frecuentemente funciona mal y de una mujer que tiene una enfermedad endotelial sistémica cuyos síntomas principales o signos son la hipertensión, la proteinuria y todas las otras complicaciones que ustedes conocen. Existen muchas interrogantes acerca de si es posible o no predecir la preeclampsia, y cuanto existen tantas opciones, probablemente ninguna es completamente eficiente. Se puede predecir preeclampsia basados en marcadores de la historia clínica de la paciente o marcadores serológicos y otra diversidad de marcadores. Igualmente se ha tratado de predecir preeclampsia con alguna eficiencia por la combinación de marcadores, la formulación de scores que pretenden incrementar la sensibilidad de las pruebas. Ustedes conocen que en la historia clínica los antecedentes hipertensivos de la paciente tienen un peso significativo. El sobrepeso, pero específicamente la obesidad, también tiene un peso significativo como factor de riesgo para desarrollar la preeclampsia. La primigravidez, la inseminación con semen de donante, la cohabitación sexual por periodos breves, todos estos tienen algunos pesos estadísticos significativos como factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. Se puede predecir igualmente con alguna sensibilidad la aparición de preeclampsia, pero además de otras complicaciones gestacionales, algunas derivadas de la placenta, otras no, con medición de beta-HC libre, PAPA, alfa-fetoproteína, etcétera. Otros marcadores pueden ser el Doppler de las arterias uterinas. También hay diversas formas de aproximarse a la circulación de las arterias uterinas, por índices de resistencia, de pulsatilidad, por morfología de la onda, etcétera. Marcadores tempranos de activación endotelial, los índices endoteliales por medición Doppler de la arteria braquial, marcadores Doppler de las arterias retinianas y de otros lechos placentarios maternos, arteria cerebral media, temporal, etcétera.
mediciones seriadas de presión arterial, cambios o en la reactividad de la presión arterial a los movimientos maternos, etc. Existen infinidad de factores predictivos o que pretenden predecir de una manera temprana la preeclampsia. Probablemente no existe un factor unificado predictor porque la complejidad de la preeclampsia nos haga pensar que en primer lugar no existe una preeclampsia, sino que existen varias preeclampsias. Es un síndrome cuya etiología puede ser múltiple y puede coincidir múltiples elementos que determinan la aparición de la enfermedad clínica en una paciente individual en un momento dado de su vida. Cuando nosotros queremos establecer una práctica de prevención, tenemos básicamente que cumplir con más o menos el siguiente algoritmo de manejo: tener una población, idealmente las pruebas de screening debieran ser aplicables a poblaciones de bajo riesgo o poblaciones generales. Se aplica la prueba de screening y si la prueba de screening es positiva, se pasa a una prueba confirmatoria y se establece si la prueba es completamente confiable para ejecutar medidas de tratamiento. Sin embargo, el modelo de la preeclampsia no aplica en este algoritmo claramente establecido para la salud pública por varias razones que hacen de la preeclampsia una situación particular. Supongamos que aplicamos una prueba de prevención en la población general de mujeres embarazadas y aplicamos una prueba de screening. No existe la mejor prueba de screening, entonces todas las mujeres preeclámpticas serían vulnerables a presentar la prueba. Si la prueba es positiva con el test de screening, que no existe, haríamos una intervención, pero como no existe el test de screening, entonces prácticamente toda la evidencia o un gran número de la evidencia que tenemos respecto a las pruebas para prevenir la aparición de preeclampsia se han presentado con pruebas de screening escasas, screening básicamente basados en los antecedentes personales de la paciente o simplemente en la población general. No tenemos entonces una prueba de screening general y la prueba de screening es básicamente la presencia de embarazo. Y en segundo lugar, no tenemos una prueba confirmatoria porque la prueba que confirma la enfermedad es, digamos, la manifestación clínica o tardía, donde probablemente las intervenciones no tendrían mucha utilidad. Entonces, pasaríamos básicamente a la intervención directa. No tenemos forma de discriminar cuál es la vulnerabilidad específica para la mayoría de las pacientes, de tal manera que la gran población de pacientes probablemente serían susceptibles de realizar la prueba de intervención y el resultado final sería medido como la presencia o ausencia de preeclampsia o como la presencia o ausencia de complicaciones de la enfermedad. Básicamente este sería el modelo con el que contamos en la actualidad para estrategias de prevención de la preeclampsia. En términos de prevención primaria, ustedes encuentran que existe una abundancia de teorías, es decir, las medidas de prevención primaria tienen un soporte teórico importante, son razonables, están en compatibilidad con la historia natural de la enfermedad y probablemente tengan utilidad significativa, pero si ustedes van a buscar literatura al respecto, encuentran que no existen estudios que comparen mujeres que han tenido, por ejemplo, cohabitación sexual más prolongada que otras, evaluadas prospectivamente, que es una medida que probablemente es razonable como para prevenir desde el punto de vista de prevención primaria la preeclampsia. Pero yo creo que estas 4 intervenciones podrían ser significativas a futuro. En primer lugar, controlar y optimizar enfermedades preexistentes. En segundo lugar, lograr embarazo en peso ideal, prolongar la cohabitación sexual previa a la gestación y limitar o restringir la aparición de gestaciones múltiples y iatrogénicas. Desafortunadamente es evidente la falta de información evidencial de buena calidad a este respecto. Entonces nos vamos a la prevención secundaria. Intervenciones farmacológicas o nutricionales o incluso en el estilo de vida que tengan un impacto en la aparición de la enfermedad. De rojo están las que tienen la mejor evidencia disponible respecto a su utilidad. Las otras han sido más o menos estudiadas y más o menos discutidas respecto a
si tienen algún beneficio para predecir la enfermedad, para prevenir la enfermedad. Entonces tenemos los antiplaquetarios, las heparinas, el calcio, la L-arginina, que es, digamos, un sustrato para la ruta del óxido nítrico, y el reposo. De resto, todos tienen una sustentación teórica interesante. Sus mecanismos de acción actúan en concordancia con situaciones en la patogénesis de la preeclampsia que, siendo intervenidas, pudieran limitar la expresión de la enfermedad, pero desafortunadamente los resultados de los estudios más significativos no han mostrado utilidad. Me voy entonces a referir a algunas de las intervenciones en las cuales existe una evidencia de solidez para prevenir la aparición de preeclampsia en poblaciones grandes. La forma como actuarían los antiplaquetarios serían el ciclo de la ciclooxigenasa. Sabemos que en las mujeres preeclámpticas, desde muy temprano el proceso de placentación, existe un desbalance entre tromboxanos y prostaciclinas, y este sería uno de los lugares donde la aspirina actuaría. Se han presentado estudios con variedad de dosis de aspirina, desde 80 miligramos hasta 300 miligramos más o menos, y probablemente es la intervención que mayor número de pacientes concentra. 35.938 pacientes en 52 estudios que han cumplido criterios de selecciones, estudios prospectivos, cegados, aleatorizados. Se han utilizado dosis menores o iguales a 300 miligramos en estos estudios, y la reducción de preeclampsia es estadísticamente significativo. En los estudios que han realizado la intervención tempranamente se han observado mejores resultados que en los que lo han instaurado tardíamente. Eso es otra de las características de las estrategias para intervenir la preeclampsia, y es que probablemente, y es razonable, mientras más temprano actúen, probablemente más facilitan el proceso de placentación. En modelos estadísticos, digamos que desde el punto de vista de costo-efectividad, la intervención con aspirina no solamente es más barato en términos de costos de dar la medicación masivamente, sino que también en costos de resultados clínicos. En proyecciones de 100.000 pacientes se disminuiría la aparición de preeclampsia de una manera significativa, y los resultados por QALYS también son notablemente significativos, o digamos que discretamente significativos, pero son mejores. Igual la revisión de Cochrane es una de las revisiones escasas de intervenciones para prevenir preeclampsia, en la cual encuentran que realmente es una medida eficiente. Otra, desde el punto de vista teórico de la patogénesis de la enfermedad, sería la aparición de la arginina como sustrato en la ruta biosintética del óxido nítrico, o los donantes de óxido nítrico o el óxido nítrico propiamente dicho. Actúan a varios factores en varios niveles, y actúan a nivel endotelial, pero también a nivel del músculo liso. Son buenos hipotensores y también son medicamentos que radicalmente mejoran la enfermedad endotelial, y eso es el postulado o el fundamento para utilizarlos como para prevenir la preeclampsia. Digamos que el estudio más reciente en el cual se usó L-arginina, publicado hace un mes, es un estudio en el que tienen 3 grupos de pacientes, unos que reciben placebo, uno que reciben L-arginina más vitaminas antioxidantes, y otros que reciben vitaminas antioxidantes. Es una mezcla de vitamina B, del complejo B, B12, B6, vitamina C y vitamina D a dosis bastante bajas en comparación con las concentraciones que se utilizan comercialmente. Es difícil conseguir la L-arginina para suministrar en vía oral. Se consigue, creo que solo existen 1 o 2 lugares en el mundo en los que están en capacidad de preparar las barritas de L-arginina. Este estudio se realizó en México, y realmente las pacientes que recibieron L-arginina más vitamina tuvieron una reducción en el resultado buscado, que era preeclampsia.
Es una reducción absoluta que es estadísticamente significativo, y las vitaminas solas, el complejo multivitamínico solo sin L-arginina, tuvo una reducción bastante discreta, pero ambas sustantivamente superiores al placebo. Respecto al óxido nítrico y los donantes del óxido nítrico, no han mostrado realmente que produzcan una prevención significativa de la aparición de preeclampsia. Y el óxido nítrico, pues ustedes saben que es difícil de suministrar y que tiene efectos adversos significativos, no hay entonces ninguna evidencia. Necesitamos estudios más amplios, pero la L-arginina parece ser una intervención prometedora. El calcio, que también actúa a varios niveles, a nivel del endotelio, a nivel del músculo liso, en la ruta de la síntesis del óxido nítrico, etcétera, también ha sido otro de las intervenciones que se han estudiado ampliamente. Básicamente 3 estudios de buena calidad, con un buen número de pacientes. Disminuye de manera significativa la presentación de preeclampsia en población general, pero de manera más significativa la presentación de preeclampsia en pacientes que tienen una dieta o una ingesta baja en calcio. Y los estudios en general han utilizado dosis mayores o iguales a 1 gramo. Existe también en estudios de Cochrane buen soporte, y el estudio de la Organización Mundial de la Salud, también realizado en México, en el cual, digamos, es el que más peso le da a la revisión sistemática. En los últimos 3 o 4 años se ha publicado mucho acerca de los antioxidantes, especialmente vitaminas antioxidantes. La vitamina E y la vitamina C actúan en varios lugares de la ruta de la producción de radicales libres a nivel endotelial. La propuesta se acopla bien al proceso patogénico que subyace en la lesión endotelial. Sin embargo, los resultados, digamos que son bastante confusos, pero en términos generales hay por lo menos un estudio de alto peso en el que incluso la vitamina C se asocia al aumento de la incidencia de parto pretérmino. Probablemente eso sea un resultado confusional, pero en términos generales la vitamina E y C no parecen mejorar el pronóstico en respecto a la aparición de preeclampsia. Me centré en una intervención que no es muy eficiente porque existe una tendencia, por lo menos local, a suplementar con vitaminas antioxidantes y incluso existe un potencial riesgo de la intervención. Entonces debemos ser cautos al respecto. Ustedes saben que además de eso se han utilizado infinidad de intervenciones: ajo molido, ajo picado, ajo interno, ajo cocido, por un lado. Por otro lado, otras intervenciones diferentes, aceite de pescado, píldoras con aceite de pescado, cucharadas con aceite de pescado, pescado que viene del norte, pescado que viene del sur, etcétera. Pero en realidad las otras intervenciones, digamos que tienen resultados que no son importantes como para proponerlos en una aplicación en un escenario de salud pública. Existen 3 intervenciones que también son razonables desde el punto de vista de la patogenia de la enfermedad. La suplementación de vitamina D, no existen estudios, pero existen por lo menos en las revistas de hipótesis médicas sustentos muy interesantes que apoyarían la suplementación de vitamina D, sobre todo en poblaciones específicas. El uso de hipoglicemiantes orales, también en poblaciones específicas, mujeres en sobrepeso, obesidad, mujeres con diabetes 2, etcétera. Y multivitamínicos más complejo B, que también cumplen, digamos, las perspectivas patogénicas, pero que no tienen evidencia. Puedo sacar un par de conclusiones simples. Realmente es probable que existan medidas que disminuyan la aparición de preeclampsia. Es una enfermedad prevenible hasta cierto punto. Las evidencias de prevención primaria, que me parecen muy significativas, son un nicho grande de investigación, así que ustedes pueden mirar por dónde se meten, pero son simples, y se requieren esfuerzos significativos para resolver 3 dudas especiales.
Realmente sí está aumentando la incidencia. Todo lo que ustedes lean en los últimos 2 años de preeclampsia dicen que está aumentando la incidencia, pero cifras brutas no existen. ¿Qué efectos tendría la prevención primaria en la epidemiología de la preeclampsia? Y en realidad buscamos llegar al punto en el que tempranamente podamos discriminar las pacientes, las subcategorías de pacientes que terminan la aparición de preeclampsia y las intervenciones más específicas. Muchas gracias.